la sesión del examen periódico universal que fue ayer en Ginebra. Ayer Venezuela fue examinada por tercera vez por el Consejo de Derechos Humanos, en el que participaron, además de varios comités y varias organizaciones civiles, también participaron 116 países en ese examen periódico universal. Me acompaña nuevamente, les repito, Carlos Trapani. Él es el coordinador general de SECODAP, además defensor de los derechos del niño, abogado con especialidades en derecho de familia y protección de la niñez. Bienvenidos todos a este encuentro, a este SECODAP Live. Mi nombre es Vanessa Moreno y los voy acompañando en esta entrevista. Carlos, lo primero que nos interesaría saber a todos los venezolanos es conocer un análisis de primera mano de un defensor que además conoce el sistema internacional sobre cómo fue ese encuentro de ayer en Ginebra. El examen periódico universal es un procedimiento que se enmarca en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es un proceso donde todos los estados que conforman Naciones Unidas participan y el sentido de ese proceso es un diálogo entre estados y una evaluación entre estados, donde se analizan todos los derechos enmarcados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en función a eso, se analizan derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También se analizan situaciones específicas de grupos vulnerables, mujeres, personas con discapacidad, niñas y adolescentes, y lo que permite el proceso es poder identificar recomendaciones a los estados y en función a eso poder identificar avances, retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos. Para Venezuela es el tercer ciclo está iniciando el proceso. Creo que es muy prematuro conocer el impacto, pero lo que sí podemos identificar, es que muchos estados hicieron análisis sobre retrocesos en términos muy específicos de tortura, sistema de justicia, corrupción, y hubo algunas menciones en lo que respecta a niños y adolescentes. Muy bien, los estados, ¿cómo hacen estas evaluaciones, estas recomendaciones? ¿Cómo reciben información del país que va a ser evaluado? Fíjate, es un proceso que coordina y controla la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos. Hay distintos informes donde todas las delegaciones de los países toman mano para poder formular sus recomendaciones. Hay un informe especial de la Alta Comisionada como Oficina Especializada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero también hay otra contribución de la sociedad civil y otros actores interesados que presentan informes y contribuciones y son sistematizados y resumidos por la Oficina de la Alta Comisionada. La idea es que los estados, al momento de esta sesión, que ocurrió el día de ayer, tengan la mayor cantidad de información posible y en función a eso puedan emitir recomendaciones y sugerencias a los países. Perfecto. En este caso a Venezuela. Perfecto, te hacía la pregunta porque el titular de Últimas Noticias, medio conocido venezolano, señala que se reconocen los avances en derechos humanos de Venezuela en este EPU, en este encuentro que fue ayer. Fíjate, el lenguaje de Naciones Unidas es un lenguaje muy distinto a una visión crítica o una visión analítica, ¿no? Se cuida mucho la forma, cómo se dicen las cosas y generalmente siempre se parte del reconocimiento de esfuerzos, reconocimiento en avances normativos, legislativos. Difícilmente vas a encontrar un Estado que rompa las formas diplomáticas y pueda hacer una postura mucho más crítica frente a una valoración que ellos tengan. Entonces, eso es un lenguaje rutinario que ocurre en la mayoría de los países. ¿Cuál es la importancia? Bueno, que no solo los avances legislativos o las declaraciones permite verificar si en la práctica, en la realidad, el Estado, en este caso Venezuela, está efectivamente garantizando los derechos humanos de la población en general. Hay que saber leer entre líneas estos procesos y sobre todo hay que esperar la postura del gobierno en función a las recomendaciones que se emitan, cuáles acepta y cuáles toma nota. A diferencia del proceso anterior, el Estado podía rechazar recomendaciones. En este ciclo, una reforma en el mecanismo, y ahora el Estado no puede rechazar recomendaciones, sino tomar nota de ellas. ¿Qué creo yo? Creo que hubo temas sensibles, temas donde, se planteó, también los estados tuvieron 55 segundos en participar por el número de países que quisieron intervenir y eso te reduce el espacio de participación. Pero a ver, yo creo que lo importante no es solo la sesión en sí misma, sino lo que ocurre alrededor de la sesión y posterior a la sesión. Sobre todo no hay que perder de perspectiva que hay recomendaciones del ciclo anterior y también hay recomendaciones de otros órganos de tratados de derechos humanos. Hacemos, por ejemplo, la referencia del Comité de Derechos del Niño, donde hay recomendaciones al tercer, cuarto y quinto informe al país.
y ahí están, son recomendaciones que no se han logrado implementar. Entonces, cuando vemos el corpus juris, cuando vemos las recomendaciones de todo el sistema. Fíjate, nosotros en Secodap, en la agencia PANA, habíamos reseñado una entrevista que te hicieron el lunes en Román Losinski, en un radio, en la que tú señalabas que Venezuela llega a este encuentro, a esta sesión, con más retrocesos que avances en materia de derechos del niño. Explícanos. Una primera apreciación que yo pudiese dar de las declaraciones que dieron las autoridades venezolanas es que, bueno, el país que ellos describen dista mucho de la realidad de terreno que desde CODAP observamos. El hecho de que se afirme que el 93% de las escuelas públicas que reciben un programa de alimentación escolar, bueno, ¿cuál es la base para hacer esta afirmación? Es decir, ¿cuánto fue el presupuesto? En términos nutricionales de calidad y cantidad, bueno, ¿cuál fue los alimentos que se suministraron? ¿Cómo participaron las escuelas municipales y estatales en estos programas? Entonces, el reporte que hemos hecho en terreno con escuelas que forman parte de las redes de formación de SECODAP y en el Servicio de Atención Psicosocial y Jurídico, bueno, dista mucho la realidad de esas afirmaciones. También se afirmó, bueno, que funcionarios policiales, bueno, hay un proceso de formación para evitar las ejecuciones extrajudiciales y nosotros, conjuntamente con el Observatorio Venezolano de Violencia, entre el año 2017 y el año 2020, más de 500 ejecuciones extrajudiciales de niños y adolescentes. Entonces, eso te da cuenta, bueno, que hay inconsistencia entre la declaración formal y la realidad que logramos monitorear en terreno. Entonces, ¿cuál es el reto? Bueno, que en función a estos cúmulos de información se puedan emitir recomendaciones y el Estado de buena fe pueda cumplir con su mandato de garantizar los derechos humanos. Perfecto. Acabas de tocar unas cifras sobre el tema educativo y justamente ese fue un grueso de las recomendaciones que hicieron los países a Venezuela. En la agencia PANA, Agencia de Periodistas Amigos de la Niñez y Adolescencia, nosotros pudimos rescatar que al menos 21 países hicieron recomendaciones sobre el tema de la defensa de los derechos de los niños. Y una de las áreas temáticas fue la educación. Y me llama la atención porque Venezuela también presentó un informe redactado o en el que participaron 30 adolescentes que justamente tocaba ese tema educativo. ¿Podrías, por favor, refrescarnos un poco sobre qué había en ese informe? ¿Cuáles eran los principales retos identificados? Fíjate, como un punto previo, SECODAP, conjuntamente con la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes y otras organizaciones, logramos presentar 9 informes temáticos que van desde violencia, educación, identidad, salud mental. Entonces hubo un abanico de visiones sobre el ejercicio de derechos de los niños. Y el EPU se caracteriza por la participación de la sociedad civil. Pero no solo la participación se limita a los adultos, también los niños y los adolescentes tienen metodologías especiales para poder formar parte de este proceso. Y SECODAP, siendo consecuente con esa visión de participación, apoyó un grupo de adolescentes, que fueron más de 30, para poder que ellos mismos elaboraran un informe temático en educación. ¿Por qué en educación? Bueno, porque los chicos decidieron que ese era el derecho prioritario, sobre todo en un contexto de pandemia. Hubo muchísimas reuniones con adolescentes, primero para que ellos conocieran del mecanismo, cómo era el tipo de participación, y en función a eso empezamos a analizar la educación. Ellos que plantearon la educación en pandemia, ellos hicieron énfasis, por ejemplo, en la importancia de la protección social del educador, poder mejorar sus condiciones laborales. Ellos hablaron de la infraestructura escolar, ellos hablaron de la falta de tecnología en las escuelas, sobre todo un proceso a distancia que ha conllevado a la desconexión de muchos niños y adolescentes. Ellos hablaron de la adaptación curricular, que muy probablemente ellos perciben que la adaptación curricular no se adapta a las necesidades de los tiempos actuales. Ellos también hablaron de la educación indígena, ellos también hablaron de las condiciones de niños con discapacidad en el ámbito educativo. Entonces, ellos lograron hacer desde su mirada un ejercicio interesante, bueno, ellos cómo perciben la educación, y más allá del diagnóstico, ellos hacen recomendaciones en inversión, recomendaciones en políticas públicas y sobre todo recomendación en espacios de participación de niños, no solo en el diseño de políticas públicas, sino también en la vida escolar de las escuelas. Creo que fue un ejercicio de ciudadanía interesante y ellos también monitorearon la sesión. Entonces, más allá del aporte que ellos dan, que fue importante y significativo, y es en el contexto de Venezuela, el primer informe presentado por niños y adolescentes es un ejercicio interesante para que ellos puedan conocer, bueno, de primera mano, bueno, cómo es el ejercicio de derecho y bueno, cuáles son los mecanismos para poderlos promover, pero también para poderlos exigir.
Es importante que nosotros tengamos de vista esta participación de adolescentes. Me llama la atención que haya sido el primero que presente, el primer informe presentado por adolescentes, ¿entendí? Sí, en el contexto del examen periódico universal, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, esa fue la primera experiencia de participación. En lo que respecta al Comité de Derechos del Niño, que es un órgano de tratado especializado en infancia, también hubo una experiencia en el año 2014 de participación, donde ellos también presentaron como una mirada de los derechos de los niños. Entonces, la niñez venezolana sí ha tenido esos espacios de oportunidades para poder dar sus opiniones y puntos de vista en aquellos problemas que los afectan, que en este caso son sus propios derechos. Maravilloso. Este informe lo pueden encontrar en la página de SECODAP. Hicimos una reseña para poder contarles de una manera amena de qué va este informe y allí pueden encontrar un link que los va a llevar a esta carpeta donde además agregamos todos los informes que presentó SECODAP y la REINA como sociedad civil para este examen periódico universal. Ahora, también me gustaría hablar de los otros ejes temáticos y hay uno en particular que me llama la atención porque tuvo muchas recomendaciones, que era el tema migratorio, pero en función de la protección a los niños de la trata de personas. Hace mucho tiempo la trata de personas en Venezuela era un tema que poco se conversaba. Hoy incluso tenemos fiscalías especializadas en trabajar este tema de la trata. Sin embargo, no tenemos cifras oficiales, tenemos muy pocos datos. Cuando sabemos que ocurre es porque hay una embarcación que en Sucre, en Falcón, que naufraga y nos enteramos que esa embarcación estaba involucrada en una red de trata de personas. ¿Qué nos dice estas recomendaciones? Fueron varios países que hicieron recomendaciones en función de la migración y la protección de los niños no acompañados, incluso de la trata de personas. Carlos, hay un repunte que nos señala esto. Fíjate, en contextos de emergencia, que es lo que vive Venezuela, donde las autoridades también alegaron que el contexto de sanciones ha generado la violación de derechos humanos. Y nosotros insistimos que la violación de derechos humanos de los niños es de larga data. Y hay suficiente denuncia y documentación previo a las sanciones que daba cuenta del contexto de vulneración de los derechos de los niños, ¿no? Y las violaciones de derechos de los niños no ocurren de forma instantánea, es un acumulado de errores, de improvisaciones, de omisiones, y cuando vemos documentación oficial, cuando se publicaba, ya veíamos las inconsistencias entre el ejercicio de derecho y lo que establece la norma como parámetro. Entonces, ahí hay una dificultad importante en el reconocimiento de los problemas. En un contexto de examen periódico universal es importante que los estados puedan reconocer, asumir, proponer, facilitar, motivar. Creo que para nada ayuda en el ejercicio de derecho donde yo como autoridad me excuso y en función a eso atribuyo la responsabilidad de lo que está ocurriendo a factores externos, sin asumir la propia responsabilidad. Porque también entramos en contradicción, por ejemplo, cuando hay reportes temáticos sectoriales del Estado, donde construyen viviendas, donde hay ambulatorios, donde se garantiza la vacunación. Entonces, bueno, eso contradice con la lógica de la emergencia, porque si hay emergencia no tiene acceso a recursos, bueno, ¿cómo garantiza? Entonces, al final tú evidencias que hay una inconsistencia en los argumentos y en lo que te devela es una falta de interés político en proteger a los niños. En el contexto de emergencia se incrementan los factores de riesgo frente a la violencia, siendo la migración y la trata uno de las consecuencias de un contexto de vulneración de derechos. ¿Cuál ha sido el problema? Que el delito de trata es un delito transfronterizo. Entonces, generalmente las víctimas llegan a estados receptores y en función a eso, para el otro estado se genera un conjunto de obligaciones y necesidades de garantizar un conjunto de derechos de acuerdo al mandato de la propia Convención de los Derechos del Niño. Y en función a eso, bueno, es una problemática mucho más visible que antes. Y en el contexto de movilidad y en esa necesidad que tiene la gente de salir de Venezuela, bueno, es mucho más propenso a ser víctimas de trata. Venezuela tiene un marco jurídico que prohíbe la trata y que la sanciona, pero como tú bien dices, la ausencia de datos, la ausencia de mecanismos de prevención, la ausencia de mecanismos de acompañamiento a víctimas, hace muy difícil poder identificar la magnitud y el alcance del problema de la trata. Entonces, en vista de que gran cantidad de estados alertaron problemáticas vinculadas a la trata, a la migración, a la niñez no acompañada, bueno, ahí se puede deducir que hay un consenso, bueno, que es una problemática global, bueno, que está involucrada la niñez venezolana. Y la protección a la niñez no acompañada,
¿Podrías explicarnos qué significa ese término, niñez no acompañada en el contexto migratorio? Fíjate, en los flujos migratorios hay distintos tipos de participación de los niños. Tú puedes tener un niño que migra, que hace paso transfronterizo en compañía de sus padres o terceras personas. Tú tienes también un supuesto donde el niño viaja solo, niño o adolescente viaja solo y constituye una niñez no acompañada, que hace paso transfronterizo. Y en Venezuela, especialmente desde ese COAP, hemos visibilizado mucho la niñez dejada atrás, es decir, el niño que se queda en Venezuela pero pierde el contacto de papá, mamá o de ambos, producto de la migración. Lo que reveló los datos del informe del examen periódico universal, las recomendaciones, que se quiere visibilizar el impacto en el ejercicio de derechos de la niñez no acompañada, es decir, aquellos niños y adolescentes que migran solos y evidentemente al migrar solos, bueno, son mucho más vulnerables a situaciones de violencia. ¿Qué sabemos sobre esta situación? Bueno, además de la trata, son víctimas de violencia sexual, de mendicidad, de prostitución, de explotación sexual comercial, que todas rayan en formas de esclavitud moderna. Entonces, el llamado que hacen los estados, especialmente las autoridades venezolanas, a reforzar los mecanismos de protección y a implementar políticas públicas, no solo para prevenirlo, sino para atender a las víctimas de forma integral. Colombia y Brasil son los países que han reportado números, cifras sobre la niñez no acompañada que llega a sus territorios. Nuevamente, no tenemos cifras oficiales en Venezuela sobre este fenómeno. Claro, por la proximidad del territorio, sobre todo con la frontera con Colombia, que es una frontera mucho más accesible que la frontera hacia Brasil, evidentemente Colombia representa no solo un lugar de destino, sino también un lugar de tránsito para poder llegar a otros países del sur. Y el sistema de datos de Migración Colombia, bueno, te permite identificar el movimiento migratorio y el saldo migratorio, es que aquellos niños que hacen paso a Colombia y se quedan en Colombia y le pierden la pista en cuanto al flujo migratorio. Yo creo que es importante entender que la migración es un fenómeno complejo y siempre en Venezuela hay unas causas estructurales que empujan la migración. Entonces, un niño solo o acompañado que decide emigrar es una expresión de una profunda emergencia que estamos viviendo, donde la familia no logra cubrir sus necesidades básicas. Por eso hablamos de las inconsistencias entre los buenos deseos de las autoridades y lo que ocurre en la familia. Porque el hecho de que Naciones Unidas afirma que hay más de 5 millones de migrantes venezolanos, hay unas causas que detonan ese flujo migratorio. Entonces hay inconsistencia entre los argumentos expresados por las autoridades ayer y la realidad cotidiana de muchos niños y adolescentes y su familia. Ahí hubo una declaración durante la sesión del Estado venezolano en el que decían que ellos tenían un plan de políticas públicas para la niñez, un programa para la protección de la niñez. ¿Cómo es ese programa? Esa es una de las sorpresas y hemos afirmado que declaraciones no necesariamente implica que se cumplan en la práctica, ¿no? Desde el Consejo de Derechos Humanos de Venezuela afirmaron que Venezuela cuenta con un plan de derechos de la niñez y no es cierto. El último plan conocido público corresponde al plan del IDELA 2009-2013. Después de esa fecha no hubo plan especial en materia de niñez y adolescencia. Incluso el plan de derechos humanos, donde las autoridades afirmaron que se cumplió exitosamente, ordena la creación de un plan nacional para la protección de los derechos de los niños que no se cumplió, no se formuló. Entonces ahí es donde hablamos de inconsistencia. La conclusión que yo pudiese adelantar con respecto a las declaraciones de las autoridades son inconsistencias y sobre todo brechas importantes entre lo que las autoridades afirman y la realidad cotidiana que vemos en los niños en términos de violencia, en términos de escolaridad, en términos de migración, en términos de ejecuciones extrajudiciales, en términos de salud. Entonces ahí lo que te da cuenta, el hecho de que las autoridades, por ejemplo, afirmen que tenemos un sistema público de salud que da una cobertura completa, cuando tienes un programa de trasplante suspendido por más de 4 años, donde tienes un número importante de niños necesitando trasplante que no han tenido respuesta, bueno, entonces no puede ser que se afirme que la cobertura de salud es del 100%. Ahora, hay un gran ausente, como lo dijo Abel Saraiva, coordinador adjunto y coordinador del Servicio de Atención Psicológica, en este examen periódico universal, y fue la salud mental. SECODAP incluso presentó un informe solo destacando los problemas que tenemos en Venezuela, que no existe, porque no existe atención especializada para los niños, niñas y adolescentes en esta materia. Coméntanos, Carlos, sobre qué hay en ese informe y cómo ves el hecho de que no se haya mencionado como recomendación. Para SECODAP como organización hemos priorizado desde hace muchos años
el tema de la salud mental. Y lo que nos ha dejado la pandemia es la relevancia que tiene la promoción y la protección de la salud mental de los niños y sus familias. En SECODAP hemos identificado un incremento importante en el número de casos de niños que han manifestado alteraciones del estado de ánimo, cuadros de tristeza, cuadros depresivos. Incluso hemos detectado un incremento de casos en violencia autoinfligida, es decir, suicidio e ideación suicida. Y estos datos de SECODAP tienen correspondencia con el Estudio Mundial de la Infancia de Naciones Unidas correspondiente al año 2021, que concluyó que la salud mental es una de las principales problemáticas de la niñez para el año 2021 y el compromiso en la salud mental está grabado en un contexto de pandemia. ¿Qué hemos hecho desde SECODAP y otras organizaciones de derechos humanos? No solo a incrementar los esfuerzos de atención psicosocial, es decir, frente a lo que no hace el Estado, la sociedad civil está dando algún tipo de respuesta, pero también nos interesa incidir y visibilizar la importancia de la salud mental y atención psicosocial como un derecho humano, ¿no? Porque detrás de un castigo, de un maltrato, de una ideación suicida, probablemente hay un compromiso a la salud mental, donde los niños no tienen espacios ni oportunidades para poder garantizar este derecho. Hemos visto que la atención en el sistema público de salud en lo que respecta a la salud mental es muy baja. Hay localidades, estados fronterizos, zonas rurales, ciudades más alejadas de las capitales, donde no tienen acceso ni siquiera a un psicólogo. Entonces, ahí el llamado es poder visibilizar la importancia de la salud mental, sobre todo entender la salud mental, que es una base fundamental para el ejercicio de todos los derechos. SECODAP, en ese sentido, 2022, ¿qué se plantea para apoyar a la visibilización del derecho a la salud mental? Primero voy a hablar del tema, ¿no? Para nosotros es importante la formación, es decir, que familias, docentes, comunicadores sociales, cualquier persona pueda desarrollar herramientas y conocimientos sobre la importancia de la salud mental y, bueno, las personas puedan dar primeros auxilios psicológicos, ¿no? No significa que un docente va a ser psicólogo, pero sí se trata de que un docente pueda ayudar al niño a codificar sus emociones y en función de eso saber pedir ayuda en caso que se necesite. La formación es una línea de trabajo. También la atención directa, la atención especializada, porque no hay servicio de atención especializada. Pero también abrimos otra área de investigación y de incidencia, porque bueno, los derechos son conquistas y los derechos se conquistan a la medida que se problematizan y se visibilizan. Y eso es lo que hemos asumido en SECODAP, visibilizar la importancia de la salud mental como derecho y cómo la violencia tiene efectos devastadores en la salud mental y en la dinámica familiar, escolar, comunitaria de los niños. Valga el momento de autopromoción, mañana vamos a tener un encuentro con aquellas personas interesadas en conocer las consecuencias que tiene la violencia en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. No es para nada extraño saber que Venezuela es uno de los primeros países con una tasa de mortalidad muy alta, pero además en SECODAP en 2021, durante los 2 años de pandemia, hemos detectado que hay un incremento del maltrato en casa, hay un incremento en el abuso sexual hacia los niños, que probablemente provocado por el encierro, el confinamiento y la pérdida del espacio de protección que es la escuela, la pérdida de ese espacio. Mañana tenemos este conversatorio con 2 psicólogas del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP y además vamos a tener la siguiente semana otro encuentro sobre salud mental y COVID. Ahora, ya para cerrar esta entrevista con Carlos Trapani, esta conversación que acabamos de tener, me gustaría pues dar un mensaje sobre qué se espera ahora, qué podemos esperar los venezolanos que ocurra con este evento que acaba de pasar ayer. A ver, el examen periódico universal no necesariamente implica la solución definitiva y contundente de los problemas que nos afectan como sociedad. Pero sí el examen periódico universal nos puede plantear una hoja de ruta sobre las prioridades y los mecanismos para poder darle cumplimiento y poder saldar las brechas en el ejercicio de los derechos. ¿Qué es importante? Bueno, que todos los ciudadanos conozcan de este proceso, que todos los ciudadanos conozcan cuáles son sus derechos, que todos los ciudadanos reconozcan cuáles son las brechas y las obligaciones que tiene el Estado. Porque si yo no conozco mis derechos, primero yo no voy a saber cuándo me los vulneran. Y segundo, yo no voy a poder exigir al Estado que dé respuesta a estas problemáticas vinculadas a los derechos de los niños, pero también vinculadas a los derechos de las mujeres, personas con discapacidad o un ciudadano común y corriente que también tiene un conjunto de derechos que el Estado tiene que garantizar. Y también yo creo que las recomendaciones dan una oportunidad al país de un diálogo, a la posibilidad de que las autoridades
y distintos actores sociales puedan sentarse de una vez por todas, de una forma seria, constructiva, definitiva, porque a todos nos interesa que los niños estén protegidos, que las mujeres estén protegidas. Entonces no hay que dejar perder esta oportunidad de diálogo que ofrece el examen periódico universal. Lo importante no es solo la sesión que ocurrió el día de ayer, ni la próxima sesión donde el Estado informará qué recomendaciones acepta o toma nota. Lo importante es el proceso posterior que viene una vez planteadas las recomendaciones. No puede ser que las recomendaciones queden en un archivo, queden en un documento y eso no trasciende. Y en el próximo ciclo, que es el próximo dentro de 4 años, volvamos a decir que los niños son víctimas de violencia, que hay compromisos a la salud mental o que las circunstancias que hoy denunciamos estén agravadas. Entonces el examen periódico universal es una oportunidad para construir un mejor país y sobre todo para abrir mecanismos de participación de la sociedad en el diseño de políticas públicas. Maravilloso. Creo que Carlos acaba de darnos una línea clara sobre qué podemos hacer como sociedad civil organizada, como ciudadanos que nos están viendo ahorita en casa y están preocupados por la protección de sus niños. Existe ya esta información colgada en la página de secodap.org y podemos tener eso como hoja de ruta para primero visibilizar, comunicar, sensibilizar y de ahí comenzar a exigir en los espacios que nosotros podamos incidir para la protección de los derechos del niño, lo que se ha detectado como reto en este examen periódico universal. Nos despedimos entonces, muchísimas gracias por seguirnos. Algunos periodistas están preguntando si esto va a quedar reseñado, grabado, colgado en las plataformas digitales y sí, estamos transmitiendo a través de Instagram y también a través de YouTube. Allí va a quedar todo grabado para que lo puedan revisar con más calma. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Nos despedimos y será hasta un próximo encuentro que podamos compartir con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP, y que los pueda acompañar Vanessa Moreno Lozada en un próximo SECODAP Live. Gracias.